Cuéntame un libro es un lugar donde las palabras se encuentran con las personas, donde los autores nos revelan no solo sus libros, sino sus pasiones, sus luchas, sus sueños. En estos años hemos conversado con grandes escritores, visitado rincones mágicos y sobre todo hemos crecido junto a una comunidad que cree que los libros sí pueden cambiar vidas. Gracias por caminar con nosotros estos 9 años. Porque mientras existan libros, tendremos mucho que contar. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Claudia Olivier y estamos en una nueva emisión de Canadá en Palabras. El día de hoy estamos muy contentos porque nos vamos a ir directamente hasta Buenos Aires, lugar donde se encuentra nuestra invitada de esta noche. Y bueno, también decirles que este Canadá en Palabras es el último del 2025. Así que bueno, esto no se acaba así nada más, vamos a cerrar con broche de oro, pero bueno, la invitada que tenemos el día de hoy, con ella vamos a hablar acerca de 2 libros, pero si quieren saber de quién se trata, quédense porque nos vamos a ir hasta Toronto, lugar donde se encuentra Eduardo Anaya Camargo. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, Clau? Bien, ¿y tú? Gusto verte. Oye, nerviosa, ya estaba ya hasta sin audio, me estaba dejando ya, me estaba autosaboteando. Sí. No, muy contenta de estar aquí nuevamente, Eduardo. Y sí, es nuestro último programa, Eduardo, de este Sí. 25 de Canadá en Palabras, pero bueno, en enero ya vamos a tener muchas más sorpresas. ¿Qué te parece? Y espero que sigas con nosotros, porque les recuerdo que es nuestro nuevo colaborador, Eduardo, el que nos salió mucho, muy caro. Así que espero que siga aquí con nosotros en este 2026. Vas a ver que sí. Más te vale, más te vale. Y bueno, mandarle un saludo también a Elcita y a Gonzalo también, que forman parte del equipo de Cuéntame un libro. Y como te comentaba, Eduardo, el día de hoy nos vamos a ir hasta Argentina con la escritora Mirta Pérez Rey. Ella es autora de Encaje de 2 orillas y El secreto de Sibila, 2 obras que desde distintos contextos históricos exploran el desarraigo, el deseo artístico y la búsqueda de identidad de mujeres que se atreven a mirar más allá de los límites impuestos. Y te damos la más cordial bienvenida, Mirta, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, gracias por convocarme, es un placer estar en tu programa. Y bueno, vamos a ver si charlamos un poquito de estas mujeres a través de la historia. Correcto. A través estas mujeres, bueno, en esta obra que nos cuentas, en Encaje de 2 orillas y El secreto de Sibila, que viven en contextos diferentes, pero con mucho parecido, ¿no? Sobre todo por las cosas que tocaba vivir en aquella época, y aunque ya pasaron muchos años, hoy en día
seguimos hablando de esos temas, ¿no? No ha habido muchos cambios. Sí ha habido cambios, pero quisiéramos que fueran más, ¿no? A lo largo de la historia de la mujer, sobre todo, Mirta. Hubo muchos cambios recientemente, o Así sea, es. no es lo mismo en mi juventud que ahora. Realmente hubo mucho avance, pero durante todo el siglo pasado fue lento todo, ¿no? Así es. Así que bueno, ese es el lugar donde decidí contar las historias, estas dos historias. ¿Y cómo decides, pues, irte a estos contextos históricos, ¿no? ¿Qué es lo que más te llamó la atención o por qué decidiste irte hacia el pasado para contar la historia de estas mujeres que, oye, son entrañables, ¿eh? Las protagonistas de estos dos libros son entrañables porque uno piensa, bueno, a lo mejor mi bisabuela, mi abuelita le tocó vivir este tipo de historias, de situaciones, ¿no? ¿Por qué te vas por este lado, Mirta? Bueno, los dos libros son muy distintos en su origen. No sé, ¿cuál querés que hablemos primero? Si quieres, empezamos con el secreto de Sibila, que empieza en este Bueno. contexto del pasado, un poquito a finales del siglo XIX. Sí, quería contar la historia del Teatro Colón, porque siempre fue un edificio majestuoso, que siempre me llamó la atención. Yo estudiaba danzas de chica y era como el templo, el Teatro Colón era algo como inaccesible, y siempre me llamó mucho la atención y lo conocí de grande. Así que lo que me disparó la idea es que tuvo una gran reforma y estuvo cerrado entre los años 2006 y 2010, porque realmente hicieron una reestructuración, una reforma muy grande del teatro, que quedó preciosa. Y cuando yo estaba viendo videos y leyendo noticias sobre el tema, me acuerdo que se me ocurrió preguntarme cuántas cosas se habrán encontrado ahí al desmantelar semejante teatro con 100 años de antigüedad, ¿no? Y bueno, ese fue el germen del pequeño secreto, que es el que guía la historia, pero básicamente yo quería centrarme en el teatro cuando se construyó, o sea, está basado como en 3 épocas. Cuando se construyó, una de las primeras reformas en el 38 y esta gran reforma del final, que es la que resuelve toda la trama, ¿no? Claro. Fíjate que a mí, Mirta, me gustó muchísimo toda la parte histórica que incluiste en tu novela. Y sí, como decías, digo, al menos para mí el teatro se siente como un personaje. Sí. Quería platicar un poquito cuando estaba leyendo tu libro, llegó un punto en el que me detuve y dije, a ver, quiero leer más del Teatro Colón, y me quedé fascinado tiene 110 años de historia, pero basta mencionar a los artistas que han pisado ese teatro: Enrico Caruso, María Callas, Plácido Domingo, Pavarotti, Paco de Lucía. Es una cosa, es espectacular, ¿no? Y me gustó mucho también que, como bien abre tu novela, la frase que aquí la tengo, que me encanta, la voy a leer. Abre tu novela diciendo: Clara y el Teatro Colón habían nacido juntos en 1890. Tal vez por eso ella siempre había sentido una especial atracción por ese edificio monumental. Y mi pregunta para ti es: ¿qué tan difícil fue para ti ponerte no solo en la mente del personaje de Clara, sino en el tiempo psicológico de esta primera generación? Porque tu novela son 3 generaciones: la de Clara, la de Sibila, la de Milagros. ¿Cómo fue ese proceso de ponerte en ese tiempo psicológico, en ese mundo tan distinto de los inicios del siglo XX, y vivir a los personajes? Bueno, necesita mucha lectura, o sea, no solo investigación, que la investigación da la idea de datos, ¿no? Sino mucha lectura, mucho saber cómo eran las costumbres, cómo se hablaba, cómo se paseaba, cuáles eran los lugares donde la gente iba a distenderse o iba a pasear. O sea, yo soy una lectora compulsiva, leí muchísima novela histórica, y no me resultó tan difícil. Sí, tuve que recurrir a novelas y a material de la época para que el estilo de vida sea verosímil. O sea, yo
no se puede aplicar los mismos parámetros en el 2010 que en 1800. En realidad empieza en 1908 la novela, 1907. Sí. Así que, bueno. Claro. Básicamente volviendo, leer y leer. leer y leer. Leer. ¿Sentiste que en algún punto el teatro dejó de ser un escenario y se convirtió en un personaje de la novela? Es que para mí era el personaje. O sea, yo cuando empiezo la novela, para mí era la novela del Colón. O sea, lo que hicieron las protagonistas es ayudarme a contar la historia. Pero siempre fue, o sea, mi norte siempre fue el teatro en sí mismo. Correcto. De los 3 personajes de Clara, Sibila, Milagros, que enfrentan épocas muy distintas, ¿qué rasgos sientes que las une más allá de la sangre en cuanto a sus personalidades, en cuanto a sus deseos? Es como que cada una de ellas desafía los cánones de su propia época. Ujú. No tanto Milagros, que las más contemporáneas, y por ahí sí, es como que ella quiere resolver y quiere, es la que termina resolviendo la trama, pero no enfrenta demasiadas trabas sociales. En cambio, Sibila y Clara sí, y cada una lo suyo, o sea, Clara queriendo estudiar o queriendo enseñar arte en una época donde las mujeres de buena familia no lo hacían. Y bueno, Sibila queriendo ser profesional, queriendo entrar a una universidad. Entiendo que esa época debe haber sido muy, muy complicada. Sí, de hecho yo pensaba también cuando estaba leyendo lo que qué difícil es ser mujer en esa época, ¿no? Donde pues obviamente pues uno tenía que obedecer lo que el hombre decía, lo que la sociedad decía que tú tenías que hacer. Y esa parte igual también en encaje de dos orillas también, ¿no? Vi como Sí, que esa mucho parte más. exactamente, ¿no? Y que tú quieras ser artista o algo como mujer, ya decían que eras de lo peor, ¿no? Por no decir una palabra más fea, Sí, ¿no? sí, o sea, mucho prejuicio con la mujer artista. Yo creo que todavía perdura, pero lo miramos como más, Más bueno, natural. claro, pero en una época que era un condicionante, o sea, la mujer artista no era bien vista y era muy difícil que entrara a buena familia, digamos, o a buenos Claro, matrimonios o convencionales. Claro. total. Hay una parte de la novela que realmente te pone en el tiempo psicológico del personaje de Clara, que es la primera generación, donde dice Mirta, ya tenía 18 años y por lo menos debería de haber estado comprometida para esta edad. El que me lleva a preguntarte de un tema que siento que además del Teatro Colón, de toda su historia, toda su riqueza, que me encantaría escuchar tu opinión, que es el tema de la represión. Yo vi ecos de ese tema en varios aspectos de la novela. Por un lado, como bien comentas, la represión de este es tu destino, este es tu lugar en la sociedad y no te salgas de ahí. Esto ya está, la vida prácticamente ya planeada, ¿no? Ujú. Pero también hay otro aspecto en otros personajes, por ejemplo, en el caso de Enrico, vemos este periodo de las intensas huelgas obreras. En 1906, Argentina vive bueno, es donde empieza, ¿no? Este periodo de intensa conflictividad obrera. Tenemos las huelgas de los dependientes de almacén, tenemos la lucha de los obreros, tenemos el FORA, que lo mencionas aquí, que fue la Federación Obrera Regional Argentina, otras organizaciones ganando fuerzas. Me gustó mucho que hiciste mención a varios personajes históricos que aparecen ahí, por ejemplo, Ramón Lorenzo Falcón, Ujú. político y militar argentino, fue jefe de la policía de la capital. Por lo que investigué, era un tipo muy duro, reprimía sangre fría con Sí, mano de sí. hierro estas revueltas, ¿no? Lo que pasa que en esa época venían muchos, o sea, con la inmigración también venían muchos anarquistas y socialistas que se encontraban acá
y no siempre fue buena la convivencia. Y bueno, hubo muchos hechos importantes, algunos de ellos los menciono en la novela. Y bueno, la represión de la huelga de inquilinos por parte de Falcón, o sea, es un hecho que está en los libros. Bueno, mis personajes participaron de alguna manera. Claro. Y mi pregunta es, así como vemos que la represión mi pregunta es, ¿la represión aparece como un tema que buscaste conscientemente o que se fue imponiendo a la medida que avanzaba la escritura y el proceso creativo? No, tenía que ver con los conflictos que vivían los personajes, y después lo que hice fue poner los hechos históricos que realmente pasaron. El asesinato de Falcón es un hecho, o sea, que está en todos los libros, pero yo necesitaba poner a mis personajes en esos conflictos. Correcto. ¿Qué te gustaría si una lectora joven se reconociera? Esta es una pregunta interesante. Hace poquito entrevistábamos a otro escritor y tenía un personaje que era un estudiante de psicología y hablaba de toda la carrera de psicología, lo que implica ser un psicólogo. En este caso, tu mundo es muy distinto, es el mundo del arte. A mí me gustaría preguntarte si una lectora actual, joven, se reconociera en Sibila o en Clara, ¿qué te gustaría que se llevara de ellas? Bueno, de Sibila, su coraje, su forma de manejarse, ¿no? Y haber podido resignificar su propia historia. O sea, ella fue muy libre para la época, pero también lo pagó con una situación familiar desagradable, digamos. Y sin embargo pudo reponerse a eso y reivindicarse de alguna manera con su nieta, ¿no? Yo creo que esa fuerza, esa resiliencia de Sibila. Y Clara, que también, o sea, con su fuerza hizo lo que pudo en su pequeño entorno. Y lo resolvió también con las normas convencionales, pero con sinceridad, con mucha sinceridad. Claro, totalmente de acuerdo contigo, Mirta. Mirta, antes de irnos a Encaje de dos orillas también, porque ahí tenemos diferentes temas, tú eres contadora de profesión. Sí. ¿Cómo te vas a este lado de la literatura, de la escritura? Oye, yo sé que en el otro escribes números, pero en este escribes historias, ¿no? Sí. ¿Cómo haces este cambio? Bueno, me imagino a lo mejor sigues trabajando de contadora, pero ¿cómo entras a este mundo? Yo digo que me gano la vida con los números, pero disfruto con las letras. Siempre fui muy lectora y la verdad que nunca pensé que yo podía escribir historias, digamos. Esto de escribir me llegó tarde. O sea, avanzada en el tiempo, no sé si tarde. Son dos mundos distintos, o sea, hay que partir la cabeza, porque realmente, o sea, son dos formas de pensar distintas. Pero sin embargo, yo durante toda mi vida siempre hice algo relacionado con el arte, o con la escritura, o la lectura, como te digo, o iba a talleres de pintura, es algo que necesitaba como para salir un poco de la estructura de mi profesión, que me gusta, y la hago contenta, pero necesito algo más. Entonces, bueno, siempre hubo como una vía de escape. Claro. Y yo creo, no sé si te ha tocado ver también, Eduardo, hoy en día esta parte de la escritura y todo eso, a muchas personas nos está empezando a interesar, a lo mejor no desde jovencitos. Bueno, Eduardo, creo que eres más chico que yo incluso, pero como que es como una necesidad, ¿no? De todas las cosas a lo mejor que has vivido, que has experimentado, de querer plasmarlas también, ¿no? De todas estas historias que sí, a veces puede ser ficción, pero también siempre hay un poquito de realidad, ¿no? En todas estas cosas que se llegan a escribir, ¿no? Ya que le modifiques, pues ya es otro tenor. No, yo realmente pienso que para escribir algo que emocione, tenés que haber vivido. Claro. Porque, o sea, hay cosas que no las podés, no se pueden mirar de afuera. Hay cosas que debes haber sentido para poder transmitirlas.
Entonces, bueno, cuando sos joven escribís de una manera y cuando va pasando la vida escribís de otra. Y si podés, de una manera más profunda. Correcto. Y también está esta parte, también en El secreto de Sibila y en Encaje de dos orillas, el tema de la migración, Mirta, Ujú. que se da en El secreto de Sibila de bueno, los italianos, ¿no? Que llegan a Argentina y también en el Encaje de dos orillas, los españoles, ¿no? Que llegan también a esta parte del mundo por situaciones, pues que sabemos, yo estoy aquí en España, que pues cada uno, ¿no? Con su historia y a veces sí forzados, ¿no? Por tener que hacer este tipo de cambios, ¿no? Platícanos un poquito de esto porque pues son dos temas que tocas en estos libros. Bueno, a ver, en El secreto de Sibila, la emigración se produce con los artistas. Se han empleado muchos artistas. Recordemos que a principios del siglo XX se construye mucho en Buenos Aires, es como que la ciudad está en pleno apogeo y se construye mucho mirando a París, ¿no? A Francia. Y la parte de esculturas y eso, Italia, o sea, Italia era la que marcaba el ritmo de todo lo artístico, sobre todo una escultura. Pintura también, pero la pintura era más difícil pero la escultura, o sea, se contrataron muchos escultores italianos para vestir los edificios. Entonces, bueno, ahí localicé a mi Enrico, que era un escultor italiano que vino a hacer su América, ¿no? En cambio, bueno, en Encaje de dos orillas trato la inmigración de otra manera. Yo soy hija de madre gallega y nieta de 4 gallegos. Así que recientemente tengo mi nacionalidad española. Y bueno, y lo que quería, yo en realidad empecé a escribir, nos pasamos a Encaje de dos orillas ahora, Sí, sí. a escribir pensando en cómo la cultura española colonizó toda nuestra cultura de los años 50, 60. Que cuando yo era chica lo vivía como algo normal, o sea, que digamos Lolita Torres, no sé si la conocen, cantar en español en películas, digamos, era algo normal, pero después cuando soy grande, digo, no era normal, o sea, de todas las culturas que entraron a Buenos Aires sobre todo, que picara tan fuerte lo que es español, me pareció algo para investigar, siendo yo de ascendencia española. Claro. Bueno, la cosa que yo empecé por ahí, que yo quería hablar de la cultura española, de la música. Lo que pasa que en el medio me doy cuenta qué poco sabía yo de mis raíces. Y Okay. tuve que empecé a hacer un trabajo personal muy profundo eh, que tenía que ver con eso, o sea, ¿por qué estoy yo acá? O sea, ¿cuáles fueron las causas que esté yo acá? Y, bueno, y esa conexión con todo lo gallego que yo viví desde chica. Claro, a buscar las raíces, ¿no? ¿Cómo? A buscar las raíces, ¿no? Sí, 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 me di cuenta que sabía muy poco, mi mamá todavía vivía en esa época y empecé a preguntarle cosas y claro, ella no hablaba mucho, o sea, eh, nunca terminé de entender si era porque quería olvidar, quería dejar esa parte eh, sin hablarla, para que no haga daño. Claro. Entonces, bueno, yo empecé a investigar o empecé con mi tía, con mi madrina, tratando de tirar de hilitos para conocer un poquito más. Así Claro. que fue fundacional para mí esa novela. Claro. Y el encaje, ¿por qué, Mirta? Porque, bueno, sabemos, no vamos a estar spoileando las historias porque necesitan Sí. leerlas, pero ¿por qué este elemento tan importante también en aquella época, ¿no? Hoy en día lo hemos ido olvidando un poquito, pero en aquella Sí, época era súper importante este elemento. es que era una artesanía realmente profesional, estamos hablando del encaje de bolillos, ¿no? Que es lo que se Sí, menciona en la novela. Eh, realmente es un arte, o sea, he ido a clase de bolillo para saber de qué estoy hablando.
Y bueno, he ido a unas clases y me fui porque realmente hay que tener una pasión y una constancia y una capacidad de aprender. Realmente es una pena que se vaya perdiendo. Pero en España, en la costa gallega, todavía se ve bastante. En Camariñas, por ejemplo. Claro. Eh, Y también los personajes, hablábamos al principio del programa, ¿no? Los personajes, estas mujeres entrañables que haces de los dos libros, no solamente de uno, que tienen muchas cosas en común, obviamente también sus diferencias, y que nos lleva sobre todo en este segundo libro a un contexto sí difícil de la sociedad, donde ahora sí la mujer ya quiso hacer y realizar cambios importantes, ¿no? En la, pues sí, ¿no? Donde no estuvieran sublevadas, ¿no? Por el varón, y esa parte me gustó cómo lo fuiste manejando en las diferentes etapas de los personajes, ¿no? Como fuimos envejeciendo, crecimos y envejecimos con cada uno de los personajes que nos presentaste, Mirta. Bueno, qué lindo. Si pudiste vivir eso, listo, check. Sí, o sea, insisto, cada una, yo creo que cada mujer hizo lo que podía en el contexto que le tocó. Eso es lo que nos hizo ir avanzando. Por ahí hoy hablamos más de marchas y ese tipo de cosas que son ahora, son muy actuales, pero durante la historia hubo muchas mujeres que fueron dando pasitos de gigante, ¿no? Entonces, bueno, Claro. traté de poner a estas mujeres dando cada una su pasito. Y bueno, creo que salió. Volviendo por un momento al secreto de Sibila, a mí se me hace muy interesante este proceso cuando uno va descubriendo, investigando sobre algo tan importante como en este caso el Teatro Colón, las cosas que, por un lado, tú como escritora nos enseñas mucho sobre la historia de este teatro y nosotros vamos aprendiendo la importancia cultural, vamos aprendiendo sobre los personajes. Me gustaría a mí saber, ¿sentiste que el Teatro Colón te devolvió algo a cambio al terminar, al ver terminada la novela? Yo lo sigo admirando, para mí sigue siendo un lugar mágico. De hecho, ahora soy voluntaria digital del Teatro Colón, o sea, hicieron una convocatoria y en las redes publico cosas del teatro y me gusta siempre estar al tanto de eso. Sí, sigue siendo aspiracional para mí. Tengo una relación muy especial. Él no sé si me quiere mucho, pero yo a él sí. Yo creo que sí. ¿Podrías platicarnos un poquito de cómo fue tu proceso creativo? En lo particular, sobre todo una novela histórica, teniendo tantos aspectos que balancear, la parte dramática, la parte histórica. ¿Podrías platicarnos un poquito de cómo fue el proceso creativo? Sobre todo, cómo nació la idea y cómo se fue dando. Bueno, la idea nació, como te decía antes, de ver documentales y cosas referidas a la reforma, la última reforma. Porque sí, pensé que era un lugar que tenía que esconder un montón de secretos. Entonces, cuando yo leo que tienen que arrancar los decorados de las paredes, ¿cómo se llama? El revestimiento de las paredes, sacar todas las plateas. Yo digo, ¿qué habrá aparecido ahí? O sea, tiene que haber cosas que se encontraron. Y bueno, y ahí se disparó la imaginación. Todo lo demás, obviamente, es una ficción, ¿no? Ahí nace la idea. Entonces, bueno, necesariamente sí, había algo que salía a la luz en el 2006, tenía que haber sido puesto en otra época. Entonces, bueno, ahí es como que empecé a hablar sobre las épocas del teatro. Y me pareció muy, muy lindo que todas las generaciones de estas mujeres de alguna manera hayan pertenecido al Teatro Colón. Por supuesto. ¿Qué te gustaría que quedara resonando cuando el lector cierra el libro, el destino de las mujeres o el llamado del Teatro Colón? Yo creo que el llamado, o sea, el destino de las mujeres obviamente es importante, digamos, pero es algo sobre de lo que se habla mucho hoy en día. A mí me tocó ponerlo en este contexto y
me gustó hacerlo. Pero me gusta insisto, el teatro para mí era el personaje principal, así que... Sí. ¿Cuál Claro. sentiste que fue el Creo que reto lo más... novedoso es eso, escribir sobre el teatro como personaje. Claro, claro. ¿Cuál sentiste que fue el reto más importante para ti en este proyecto, en crear la novela? El El escribirla. reto. El Si reto. tuviste algún reto, la mayor dificultad, el reto más fuerte que tuviste al escribir la novela. Yo creo que la parte política, meterme en la parte política histórica dura, digamos, porque me preocupaba mucho el no tomar partido, o sea, es una ficción, o sea, entonces el describir las situaciones, que los personajes estuvieran en distintas posiciones al respecto, pero no yo como escritora, marcar una tendencia creo que eso. Claro. El ojo Y sí, imparcial del claro. escritor, ¿verdad? Claro, No es fácil. O sea, no, sí, o sea, porque, cada uno, pero es el lector el que tiene que tomar partido, no uno imponérselo como autor. Claro, total. Oye, yo pienso. Oye, Mirta, y si tuviéramos ahora sí que una realidad, ¿no? Alterna, el multiverso de estas dos historias, y donde se encontraran los protagonistas, las protagonistas del secreto de Sibila y también el de Encaje de dos orillas, ¿cómo crees que vivirían en el día de hoy, en este contexto que vivimos hoy en día? Cambiarían, yo sé que cambiarían muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué dirían de ver cómo está el mundo el día de hoy? Que probablemente sí hubo cambios, como decíamos, importantes, pero que también hubo retrocesos, ¿no? Importantes, sobre todo en los derechos de la mujer y bueno, en general, ¿no? Del ser humano. ¿Qué pasaría con estos personajes? Bueno, sí, como decíamos, yo creo que los últimos años fueron de cambios vertiginosos, que a veces no los adaptamos a las actitudes, ¿no? Una cosa es el discurso y otra cosa es cómo se adecua las actitudes a ese discurso. Claro. Bueno, yo creo que hay uno de los personajes de los dos libros que decide quedarse soltera, y eso para su época era muy difícil de asimilar, claro. Y hoy estaría contenta de que le dejaran ser soltera y manejarse sola, y nadie le cuestionara nada, ¿no? Claro. Sí, qué sé yo, no sé, me tendría que poner a pensar en el futuro posible de cada una, pero creo que Mariquita sería la más beneficiada con el entorno actual. Y la más moderna, ¿no? Porque sobre todo claro. En ese contexto que le tocó esa tía perfecta, ¿viste? Sí, sí, total, la tía perfecta. Mira, fíjate, no lo había visto así de esa manera. Sería la tía perfecta y la más avanzada, ¿no? También para esas épocas de no tener miedo a pues enfrentarse, ¿no? A las críticas, ¿no? De las personas, que a veces eso como que es lo más difícil. Antes de terminar el programa, Mirta, platícanos un poquito qué estás haciendo ahorita. Vamos a tener más material de Mirta. ¿Hay algo, nos vas a llevar también al contexto histórico, nos vas a llevar por otros lados? Bueno, te cuento que hay otra novela publicada que viene a ser un spin-off de Encaje de dos orillas. Ah, mira. Es esta, mira. Ok, el llanto de las tipas. Sí. Esto es, bueno, que si leyeron Encaje, es la historia de Amparo, que es como un personaje que nos dejó ahí en Encaje de dos orillas y decidí darle vida, o sea, contar cómo fue su vida en realidad. Muy bien. Que nos contaste un poquito así en la historia del pasado. Claro, entonces decidí explotar ese personaje, y para eso me metí en México, por ejemplo, porque ella termina emigrando a México, sí. Y es una cantante, es una coplera, ¿no?
Sí. Así que bueno, me metí con todo lo que es la música española y la danza española. Porque aquí en Buenos Aires, yo no sé si el grado de alcance que tiene, pero fue muy importante una familia, la familia Pericet, para reavivar la danza española. O sea, en los 50 y los 60, o sea, ellos se trasladan a vivir a Buenos Aires y desde ahí hacen unos espectáculos maravillosos que recorren el mundo. Entonces, bueno, este libro está queriendo recordar eso, ¿no? Darle entidad a eso. O sea, no es desde España, sino desde Buenos Aires que surge esto. Claro. Bueno, eso es como lo que ya está publicado, digamos. Tenemos esa consigna, Mirta. Nos vamos a comprometer a leer ese material Bueno. también, porque el personaje de Amparo a mí se me hizo muy, muy interesante, sobre todo por la historia de vida. Y sí, no hay un momento en el que pasan muchos años y no sabemos más que, bueno, estamos en México, etcétera, pero no sabemos también qué pasa, ¿no? Bueno, te va a gustar, ella, te va a gustar seguir la historia de Amparo. Sí, y sabes también de quién me gustaría una historia, pero eso ya es así como un capricho lector que me vas a decir. No tengo pensado escribir de ella ni mucho menos, de Julia y de Alfonso. Porque creo que siento ahí en la historia me faltó un poquito más nos centramos en otros personajes muy interesantes, no voy a decir que no, pero de ellos siento como que me faltó más historia, ¿no? Pero ese es mi capricho lector, ¿no? Es el amor perfecto, ¿no? Claro. Sí. Pero yo dije, es que no puede ser tan perfecto, tuvieron que haber pasado por otras cosas, ¿no? Ya sacando el dramatismo, ¿no? De los culebrones, de las novelas como tal, ya metidos ahí en los personajes, tuvo que haber algo más durante todos estos años, ¿no? Bueno, vamos a pensar. Yo tengo otro capricho. Antes de que llegaras, Mirta, estábamos platicando Claudia y yo de la novela y yo le decía, es que esto deberían de hacerlo una telenovela. No sé si llegaste a ver la serie, sí, hoy en día la serie, sí. O serie. ¿Llegaste a ver las telenovelas de México de Ernesto Alonso, no sé, El vuelo del águila, El carruaje? Eran novelas históricas. Sí, donde se narraba, por ejemplo, ¿perdón? Sí. Que sería, a ver, yo creo que es la aspiración de todo escritor, verlo en pantalla, ¿no? Claro. Lo que pasa que entiendo que lo histórico es muy caro y no se está haciendo, pero sí, sería para mí maravilloso que llegaran, porque realmente son historias que retoman cosas que vale la pena recordarlas y ponerlas en valor. Sí. Y es que la forma en que lo escribas, ¿no? Perdóname, Eduardo, la forma en que lo escribes es que te metes ahí, yo escuchaba así como mi mamá cose, entonces yo me acordaba de ese sonidito, ¿no? De la máquina, o sea, que estás ahí metido tal cual, y la serie, yo me imaginé así la serie, así completito con cada uno de los personajes. Bueno, a ver, empecemos a hablar, empecemos a conseguir, porque me interesa muchísimo. Si hay alguien que nos esté viendo, por favor. Ay, bueno, no, pero espérame. Es que aquí Eduardo, que se dedica a la parte de la cinematografía, ahí nos tienes que ayudar, Eduardo. Sí, tenemos que platicar seriamente. Sí. Está bueno, muy Eduardo, adaptable la historia, muy adaptable. Lee El llanto de las tipas entonces, porque es como que cierra todo y visualmente me parece que sería fantástico. Sí. Ahí una de las cosas que tiene nuestro Eduardo es eso, y yo creo que sí, que sería muy, muy interesante, Mirta. Y bueno, y vas a seguir escribiendo, Sí. ahorita estamos detenidos en estos materiales. No, esto es lo que se publicó, pero ya tengo un par de materiales también que están buscando editorial, la editorial adecuada. Perfecto. En una exploro la historia de una artista, una mujer pintora del barroco, también en una situación rara en el presente, pero recordamos a esta pintora. Y en la otra estoy abordando un tema que me gusta mucho, que es la cultura culinaria.
tengo una historia que tiene que ver con la cocina y con la cocina de inmigración. Cómo se adaptó todo eso también en un Buenos Aires donde no sabemos de dónde vino cada cosa porque tenemos una mezcla Claro. impresionante. Y ahora estoy escribiendo otra cosa también que tiene que ver con lo culinario. Ah, mira, qué interesante. Pero en este momento no tengo editorial. También hay un llamado ahí Claro, también a ver, para... acá nos escribimos, me pone un correo. Claro, claro. Pero mira, pero es interesante porque también con este background que tienes, ¿no? Con estas novelas, yo creo que ya tienes una carta de presentación, ¿no? Para las editoriales y ver la manera en la que escribes. A mí me gustó muchísimo, no porque estés aquí presente, pero esa manera en la que nos llevas, ¿no? Cómo manejas la historia, la forma en que te vas metiendo y es de una manera que como lector se agradece porque pues aprendes, ¿no? También de todos estos contextos, de toda esta historia y la forma en que lo manejas. Yo creo que es muy interesante, Mirta. Sobre todo Bueno, eso, que para el lector es muy llamativo, pero también es fácil, porque a veces también meternos en la parte histórica, a veces no es tan fácil, ¿no? Como lector, porque dices, me tengo que acordar de tal cual, pero en cambio, en la forma en que tú lo plasmaste, resulta de una manera más amigable, esa es la palabra, más amigable. Creo Sí. bueno, me que esa, alegro. Me sí, alegro. sí, Me Hablando alegro de ese tema, sí, hablando no, de que ese es tema, difícil sí, establecer hasta qué punto pones lo histórico, porque no deja de ser una novela y es ficción. claro, Eh, eh, que no sea una carga, lo histórico no te enlentezca la lectura, ¿no? claro. Es claro. difícil. Eso me llevaba a otro tema que también tenía curiosidad de preguntarte del secreto de Sibila. En la novela es interesante pensar en el tema de los secretos. Digo, no solo los secretos pertenecen, siento yo, a las personas, sino también a los espacios, en este caso al Teatro Colón. ¿Tú crees que los lugares pueden guardar la memoria, así como nosotros, las personas, guardamos memorias de nuestros seres queridos? Ese es un tema que te interesaba explorar. ¿Qué opinas de Eh, volvemos, yo soy contadora, o sea, no hay nada más racional que un contador. Muy Entonces cierto. me interesó jugar con eso, porque yo siempre digo algo, cuando me dicen, ¿vos crees en fantasmas? A ver, Para allá iba. racionalmente no puedo decir que existen, pero tampoco tengo elementos para decir que no existen. Entonces, soy muy cuidadosa con eso. Y sí creo que hay energías y cosas que quedan en los lugares. Hay lugares donde uno entra y siente cosas. Entonces, bueno, no sé dónde está la racionalidad en eso, pero Ujú. creo que sí, que hay algo que queda dando vueltas. Yo Eso sí sería un creo, ¿eh? fantasma. Eso, yo sí creo en lo de las energías, sobre todo Por imagínate eso, un lugar con tanta historia, cuántas personas entraron, incluso me atrevo a decir, no buenas, malas, regulares, etcétera, y tal todo cual. eso se queda en un lugar, ¿no? Y yo Sí. sí creo igual que tú en esta parte de las energías. Yo cuando Yo estaba leyendo entro a el los libro, teatros y siento, o sea, necesidad de hacer silencio. Es una cosa que yo creo que es algo que está en el ambiente que uno percibe más y otros menos. Claro, Pero creo que algo queda. sí, sí. cuando estaba leyendo el libro, fue curioso, pero de repente me venían a la mente escenas del fantasma de la ópera. No sé si tuviste oportunidad de ver en el teatro, pero te lo juro, de repente me venían escenas, también me vinieron escenas de una de las últimas películas de Angelina Jolie, la de Callas, la de María Callas, buenísima. Ujú. Me venían todos esos flachazos a la mente. Tú que, yo no he tenido la fortuna de estar en el Teatro Colón, pero tú que físicamente pudiste estar ahí, ¿hay algún rincón del Colón que te haya resultado especialmente poderoso o incluso inquietante al escribir?
No, primero te voy a decir que soy fanática absoluta número 1 del Fantasma de la Ópera. Vi la película más de 20 veces. Sí. Cuando tuve oportunidad de ir al teatro, por supuesto, fui. Tengo los DVD de los 25 años. Nada, pregunta lo que quieras. Soy fanática de eso. O sea, es el ambiente que me gusta. Es mi imaginario está ahí. Así que sí, es probable que algo haya pasado a la historia, ¿no? O sea, es así. Y no, yo supongo, o sea, no tengo la suerte de conocer todos los interiores del teatro que me encantaría alguna vez que poder hacerlo, ¿no? Pero yo creo que un palco vacío, un palco a oscuras del teatro cuando no está en función, digamos, es inquietante. Uno percibe cositas ahí, como que le pasan cositas. Quieras o no, ¿no? Aunque seas muy racional. Claro. Sí. Si el teatro pudiera hablar, Mirta, si este teatro tuviera voz y pudiera platicar con nosotros, ¿qué crees que le diría a los lectores y a las 3 mujeres, a Clara, Sibyl, a Milagros? ¿Qué cosas crees que les podría decir? Yo creo que les diría que volvieran, que no se vaya, esa familia que no se vaya de ahí, porque claro, la familia esa le dio vida de alguna manera, ¿no? Sí, no sé, tendría que pensar, es para un cuento eso. Ándale. Yo tengo una idea para otro spin-off. Claro. Otro. Ahí me dejaste ahí. Perfecto, Mirta. Mirta, la verdad es un gusto haberte tenido el día de hoy aquí con nosotros en cuenta. Ya te esperábamos. Platicaba con Silvana por una cosa o por otra, no habíamos concretado, pero mira, lo bueno que pudimos hacerlo y también quiero aprovechar para saludar a Silvana por hacer posible estas charlas con ustedes ahí desde Argentina, porque resulta curioso, ¿no? Cada uno el estilo que maneja las historias y bueno, eso enriquece, ¿no? Este tipo de charlas y de programas con todos ustedes. Un mensaje, Mirta, para que vayan a leerte y también para que nos digas dónde podemos conseguir tus libros, ¿no? ¿Cuáles son esos lugares o a lo mejor los que estamos fuera de Argentina, que tengamos la oportunidad de conocerlo porque vale muchísimo la pena? Bueno, primero decirle que estuve muy cómoda, hermoso el programa. Realmente es muy lindo para un autor cuando los entrevistadores leen a conciencia las obras que nos están preguntando, ¿no? Así que fue un placer, les agradezco a los dos. Y los libros, o sea, entiendo que no están fuera de Argentina los libros físicos, así que habría que contactarse con la editorial, que es Penguin Random House, para la venta por ebook. Ah, muy bien. Porque físicamente no sale, hasta lo que yo sé, no salieron del país. Ok, perfecto. Pero bueno, probablemente tengamos la posibilidad de tenerlos sí, en el ebook formato. seguro, el ebook está a la venta. Perfecto, muy bien. Entonces ahí de todas maneras les voy a poner los links en los comentarios para que tengan la oportunidad de leer a Mirta. Y Mirta, el mensaje antes de despedirnos, sobre todo vamos a cerrar contigo, Canadá en palabras, lo cerramos contigo. Empezamos con Argentina y cerramos con Argentina, el Canadá en palabras. Fíjate, fue sin querer queriendo, de hecho, Jueves de Escritores, lo empezamos en Madrid y lo terminamos en Madrid también, así que muy contentos de haberte tenido el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, sigan leyendo, sigan haciendo esto por los libros, porque yo creo que es la única manera de aprender a pensar. Hablamos de las películas y de lo audiovisual, está todo bien, pero el libro, el comprometernos en las letras es otra cabeza, es otra forma de usar la cabeza. Así que bueno, muy lindo lo que hacen. Gracias. Gracias a ti, Eduardo. Gracias. El mensaje de fin de año. Ya te comprometí, esa no te la esperabas. Okay.
¿Cuál? Disfruten mucho la Navidad, sí. Creo sobre todo que tratemos de ver la Navidad como dar a los demás, no tanto el consumismo. Ya ves, luego la Navidad se vuelve una lista de regalos y Dios se pierde mucho el propósito. Creo sobre todo ahorita que aprovechamos estos días para estar con los seres queridos, descansar también y Sí, sí, todo lo que podamos compartir. Y y seguir seguir leyendo, como bien leyendo. dijo Mirta. No Así dejar de es. leer. Ahorita es un buen tiempo para leer. Ujú. Así es, totalmente, totalmente de acuerdo con ustedes dos. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado a lo largo de esta última temporada que empezamos en septiembre, cerramos ahora en diciembre. Y bueno, esperemos en enero seguir con más historias, con más libros, con más autores. Y bueno, ya saben, pongan ahí qué les gusta, qué no les gusta para pues nosotros seguir haciendo cambios y leer, 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 leer. Yo también ya tengo así el montón de libros que tengo pendientes en estas vacaciones y bueno, pues seguir generando este tipo de contenido, ¿no? Para todas las personas que estén interesadas en la lectura, en la literatura. Y Mirta, te agradezco muchísimo por cerrar este 2025 aquí con nosotros en Canadá en Palabras. Y sígala ahí en las redes sociales, que también te veo ahí muy activa también, Mirta, ¿eh? No es que te haya stalkeado, ¿eh? Pero ahí te vi muy, muy activa ahí en las redes sociales. Así que te sigan. ¿Cuáles son tus redes sociales para que las personas se vayan Mirta directamente? Pérez Rey. En Instagram, en Facebook, no, Perfecto. nombre nomás, con el nombre me encuentran enseguida. Mirta Pérez Pérez Rey. Rey. Ahí la encuentran en todas las redes sociales. Así que nos vemos. Muchísimas gracias, Gonzalo. No te conectaste el día de hoy, el cita, pero bueno, nos vemos el siguiente año. Hasta luego. Bueno, gracias, felicidades. Felices fiestas.